Comunicando Podcast número 10, temporada 20. Un saludo de José Antonio Gelado. Y vamos con un tema que yo creo que nos interesa a todos los que hacemos podcast en algún momento, o a la mayoría de los que hacemos podcast, que es cómo conseguir anunciantes para un podcast. Por mi trabajo llevo ya muchos años buscando podcasts y contactando con miles de podcasters y gestionando campañas de publicidad para clientes y agencias. Muchas veces durante estos años me han preguntado cómo se hace precisamente esto para tener un patrocinador o conseguir publicidad, y hoy vamos a verlo, y además con datos concretos basándome en la experiencia que tengo de este tema y también en lo que he investigado un poco. He preguntado por supuesto también a ChatGPT, he preguntado, he investigado qué es cómo lo hacen otros podcasts, y aquí va un poco las conclusiones, pero como decía, sobre todo centradas en mi experiencia. Antes de empezar y relacionado con este tema, una pregunta. ¿Cuántas descargas son necesarias para tener anunciantes? Pues depende. Cuando en episodios anteriores hablábamos de cómo medir un podcast, decíamos que en función de los objetivos podemos establecer dos tramos. Si adaptamos el criterio ahora a los anunciantes, sería, primero, para menciones y publicidad leída por el host, pues desde 500 descargas por episodio, ya que estarías más o menos en el 30% de los más escuchados según datos de Libsyn. Así que ya sabes, primer objetivo, 500 descargas. Si el objetivo, por supuesto, de ahí para arriba. Si el objetivo es monetizar podcast mediante programática, pues a partir de 2.000 descargas por episodio ya se pueden empezar a obtener ingresos, si bien es posible que al principio, pues claro, sean bajos, es decir, un CPM, para que te hagas una idea, de 20 euros, si tienes 2.000 descargas, pues te dejaría 40 euros. Así que como ves, no es mucho dinero. Pero bueno, si no llegas a esas cifras, lo primero, ir a por esas cifras, ir a por ese número de descargas. Y a partir de ahí, pues vamos con estos 5 consejos para conseguir anunciantes en tu podcast. El primero, conoce tu audiencia. Es decir, antes de ponerte en contacto con anunciantes y antes de empezar a buscar patrocinios, lo primero es saber quién está escuchando tu podcast. Demografía, intereses, con las estadísticas, y además aprendértelas bien y manejártelas para poder aportar esos datos y seleccionar de entre todos esos datos pues los más llamativos o los que mejor, digamos, puedan dar a conocer tu podcast, ¿no? Y además eso también te va a valer para saber cuál es el target de esa publicidad o de esos posibles anunciantes. En segundo lugar, y no menos importante, facilitar el contacto, es decir, ponérselo fácil a los que puedan contactar contigo. Yo es una de las cosas que encuentro más frustrantes cuando estoy buscando podcast para anunciarse o para gestionar una campaña, que no encuentro un mail o un formulario en la página web, o que directamente no tienen página web, o te remiten, contacta con nosotros a través de una red social. Pon un mail precisamente para eso, para el podcast. No tiene que ser el mail principal, pero puede ser, por ejemplo, el que tienes puesto en el feed, si no lo tienes puesto en el feed, porque en algunos sitios como en iVoox hay que decirlo expresamente. Mi consejo, pon un mail, pon un formulario de contacto en tu web y sobre todo mira el correo a diario e intenta responder lo antes posible a los emails que recibas sobre este tema, claro, porque si no, normalmente cuando se hace esto, pues se suelen dar 24 horas como mucho de margen. Tercera, ¿cómo anunciarse en tu podcast? Pues ponlo en la web, cómo anunciarse en este podcast, y crea un media kit atractivo. Es decir, una presentación para que alguien que se plantea anunciarse en tu podcast pues vea cuáles son las ventajas y qué es lo que ofreces y por qué es interesante anunciarse en ese podcast. Por lo tanto, media kit, pero sobre todo también ponerlo en la página web. Ofrece valor añadido. Esta sería la cuarta. ¿Esto qué significa? Que no solamente descargas se tienen en cuenta a la hora de valorar una campaña de publicidad en un podcast, sino que también tienes que incluir todo eso que da valor añadido, es decir, espacio en el sitio web, lo que sería brandearlo, poner el logo, poner la campaña en cuestión, mencionarlo en redes sociales y también, por supuesto, los datos de la influencia que tienes en redes sociales, participación en eventos o crear contenido exclusivo para el anunciante. Todo eso hay que decirlo. Y por último, utilizar las plataformas de monetización, por supuesto. Todo esto, por si lo estás ahora escuchando y un poco de paso, lo voy a poner luego en el blog, en joseantoniogelado.com, para que puedas verlo tranquilamente, y ahí tienes los enlaces, pues algunas de esas plataformas, como Advertisecast, que es de Libsyn, VoiceUp, que es de independiente, AdVoices, que es de iVoox, Podcorn, que también es independiente. Es decir, hay muchos sitios donde pueden asesorarte y donde puedes informarte y donde puedes también dar de alta tu podcast para conseguir anunciantes. Y si no sabes por dónde empezar, y con esto vamos terminando, pues ponte en contacto conmigo, con joseantoniogelado.com. En la página web ahí tengo la información de contacto y un formulario, por supuesto, y también un mail. Hay que practicar con el ejemplo y te puedo asesorar sobre por dónde empezar, o también pues las campañas que gestiono de publicidad, pues incluirte. Un saludo de José Antonio Gelado y esto es todo. Adiós.